Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder por ATV+. Hoy es jueves 26 de enero del 2017. Bueno, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo hoy en Arequipa inspeccionando obras y dijo varias cosas en torno a este escándalo de la mega corrupción de las empresas brasileñas, pero hizo una reflexión que creo que vale la pena resaltar. Él dijo: si en el Perú no hubiera corrupción, hace tiempo todos los peruanos tendríamos agua potable. En realidad es una reflexión válida, es una reflexión importante, pero escuchemos qué más dijo Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, por favor. Todas estas obras son limpias, aquí no hay corrupción, nadie se mete un centavo al bolsillo. Si no hubiera corrupción en el Perú del pasado, ya tendríamos agua potable en todo el país. Pero se llevaron la plata. En Arequipa siguió hablando del daño que la corrupción le ha hecho al Perú, reiterando que las empresas involucradas en estos actos no seguirán en el país. Los vamos a castigar a todos y a las empresas corruptas también. Pese a que en la víspera el ministro de Energía y Minas dijo que la nueva licitación del gasoducto sur peruano terminaría en un año, Pedro Pablo Kuczynski fue más optimista. Aquí no hay nada que negociar, es una licitación. ¿Y cuánto tiempo podría tardar? El ministro dice un año, yo prefiero parir en 9 meses. El mandatario visitó la planta de gas natural, ubicada en Cerro Colorado, inspeccionando luego la red de conexiones domiciliarias, para finalmente llegar a Yura, donde supervisó las obras de agua y desagüe, que beneficiarán a casi 20.000 pobladores de este distrito. Este viernes el presidente Pedro Pablo Kuczynski se reunirá muy temprano con su homólogo Juan Manuel Santos. Luego ambos inaugurarán el tercer gabinete binacional Perú-Colombia. Desde Arequipa, Manuel de Pomar, Luis Claros, ATV Noticias. Bien, como ustedes escucharon ayer, alguien que no sabemos o personas que no conocemos intentaron ingresar a las oficinas de la Comisión Lava-Jato en el Congreso de la República. Se produjo la violación de las cerraduras de las puertas. No se sabe en realidad qué buscaban. Se dice que ahí habían documentos o hay documentos importantes. Tenían que ver, según ha trascendido, con información de la Contraloría y adicional sobre el tema Lava-Jato. Se intentó ingresar, se vulneraron las cerraduras. No sabemos si se lograron extraer algunas documentaciones, pero en todo caso, hoy día el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha señalado al respecto que va a tomar medidas para que esto no ocurra y se salvaguarde la seguridad en el Congreso de la República. Escuchemos, por favor, adelante. Son las huellas de una irrupción frustrada. Desconocidos intentaron ingresar violentamente en una oficina asignada a la Comisión Lavallato. No hubo ningún tipo de inconveniente, no se ha sustraído absolutamente nada. Recién se está habilitando esta reunión, esta oficina, así es que no se encuentra ningún tipo de acervo documentario en la misma. A la oficina aún no se ha trasladado el material de trabajo de la comisión ni documentos relevantes, entre ellos 7 cajas remitidas por la Contraloría. Definitivamente es extraño, producto de que se va a copiar o se va a recibir información importante, materia de este proceso de investigación. El asunto no debe pasar desapercibido. Lavallato es la trama de corrupción más grande e internacional de los últimos años. Ya en Brasil, el caso ha motivado incluso la sospecha de la muerte en un supuesto accidente aéreo del juez encargado Teori Sabacci. Aquí en nuestro país, el ministro del Interior confirma que las autoridades tienen seguridad. Estamos creando una unidad temporal, hasta mientras dure el caso Lavallato, para que se dedique exclusivamente al apoyo de los fiscales. Esa unidad va a ser todos policías que van a haber pasado por polígrafo, todos policías que van a estar bajo un control especial. En el caso de las instalaciones de la Comisión Lavallato, la mesa directiva del Congreso va a asignar seguridad durante las 24 horas a sus oficinas. Bien, amigos, hoy día, por supuesto, vamos a tocar en la primera parte del programa los temas relacionados a este escándalo de la mega corrupción de las empresas brasileñas, pero también vamos a tocar en la segunda parte del programa
un asunto de enorme importancia que tiene que ver con los ascensos de militares durante los últimos años del gobierno del presidente Ollanta Humala. Se hicieron bien, se hicieron mal, se puede deshacer eso, es constitucional. ¿Qué intención había detrás? ¿Qué nos puede decir el presidente de la comisión que investigó esos ascensos, que es el doctor Enrique Bernales? Bueno, vamos a conversar con él en la segunda media hora del programa. Y la primera, sí, por cierto, tiene que ver con, como señalamos, el escándalo de la mega corrupción de las empresas brasileñas. Hace unas horas, como ustedes deben haber escuchado, y si no se lo comentamos, el señor Miguel Navarro Portugal, ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que fue detenido la noche del martes por su vinculación con pagos de sobornos, se ha acogido a la confesión sincera y ha admitido su delito. Eso ha ocurrido hace tan solo unas horas. Bueno, ¿qué hay detrás de esa confesión? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cómo esto puede ayudar o no a pasar de los peces pequeños, como se señala alguien en una metáfora, y comenzar a llegar a los peces grandes? Bueno, hemos querido invitar esta noche a un penalista, a un especialista en el campo del derecho penal, de la Procuraduría, un hombre con experiencia que además usted ya conoce porque él ha sido procurador anticorrupción. Es el doctor Cristian Salas, que está con nosotros aquí en Redes y Poder. Cristian, buenas noches, gracias por acompañarnos. Noches. Muy agradecido por la invitación. Yo te rogaría que, siempre en el ánimo de hacer docencia, en la medida de lo posible, te rogaría que explicaras, por favor, este acogimiento del señor Miguel Navarro Portugal a la confesión sincera. ¿Cómo difiere? ¿Cuál es la diferencia con la colaboración eficaz? ¿Es lo mismo una confesión sincera que una colaboración eficaz? ¿Se contraponen? ¿Se complementan? ¿Cómo funciona esa figura? Y en todo caso, ¿cómo esto puede ayudar, insisto, en pasar de los peces pequeños, como se dice, a los grandes culpables de la mega corrupción? La pregunta es muy importante. Es un mecanismo más con el que se cuenta legalmente, la confesión sincera, que permite concluir los procesos penales de manera anticipada. Uno más, ¿por qué? Porque así como tenemos la confesión sincera, tenemos la terminación anticipada, tenemos la colaboración eficaz, entre otros. En el caso de la confesión sincera, el investigado reconoce los delitos que él ha cometido. O sea, él acepta los cargos que hay contra él. Y de ese modo, ¿qué hace? Ayuda al investigador, a la fiscalía, a que ya no pierda más tiempo investigando, buscando por dónde hallar culpabilidad, porque él mismo reconoce su responsabilidad y es más, indica conforme habrían ocurrido los hechos, dónde están los medios probatorios que pueden sustentar su versión. Esa confesión sincera, permíteme que te interrumpa, va en beneficio del propio inculpado, ¿no es cierto? Efectivamente. O sea, permite que se pueda disminuir su pena en todo caso. Es parte del derecho premiarlo justamente a raíz de esa aceptación de culpa, pero hay ciertas condiciones. La primera condición es que cuando la confesión sincera se desarrolla por parte de este ciudadano investigado, la fiscalía no tenga ya material probatorio suficiente contra él, porque si no, de nada vale su confesión. Simplemente sería una rendición frente al material probatorio de la fiscalía, no serviría de mucho. O sea, la condición es que su confesión sea útil. Segundo, esa confesión obviamente tiene que ser espontánea. Tercero, no tiene que darse en contexto de detención. Si lo detienen en flagrancia, ¿qué confesión va a servir? Nada, porque ya está acreditada su responsabilidad. Me decías que ¿qué diferencia hay con otros mecanismos, como por ejemplo la colaboración eficaz? La colaboración eficaz es un procedimiento que permite que el investigado, aparte de reconocer su responsabilidad, permita conocer información a la fiscalía acerca de otros partícipes, otras personas que habrían también cometido el delito. Esa información permita desarticular organizaciones criminales, permita evitar que la organización continúe funcionando o incluso permite identificar dónde están los activos de la organización, el patrimonio, el dinero, las cuentas. Ese mecanismo se denomina colaboración eficaz y también tiene ya no solo beneficios de reducción, incluso si la colaboración es tan importante,
podría llegar a la exención de pena del colaborador, o sea, que no lo sancionen por el delito, pese a ser parte del delito. Y estas figuras que estamos, digamos, explicando a través suyo, ¿permitirían, digamos, llegar a partir de estas primeras detenciones a saber quiénes han sido los grandes corruptores y los grandes corrompidos en este espacio penal, en este espacio fiscal? Cuando estamos en contexto de organización criminal, la confesión sincera sirve de poco. ¿Por qué? Porque si estás investigando organización criminal, necesitas pruebas contra varios, no contra uno solo. Entonces, cuando esta persona acepta su responsabilidad y dice, está bien, yo solito participé, yo acepto mi responsabilidad, no está ayudando a los fines de la investigación, que es de organización criminal. Por eso es que una de las metodologías más recomendables en investigación de casos de organización criminal es contar con colaboradores eficaces. Esos colaboradores son los que dicen, yo participé en el delito, no estuve solo, deposité el dinero en la cuenta de esta persona, quien me pasó el dinero fue tal, quien llegó al acuerdo fue tal, quien pagó fue tal. Entonces permite brindar información, conocer a la Fiscalía información que no solo le permite tener conocimiento de los nombres, sino también la forma en la que se habrían cometido los delitos, las fechas, los lugares, las cuentas, etc. Bueno, usted mencionaba la Fiscalía. Y la Fiscalía recibe por parte de los ciudadanos, de la opinión pública, digamos, unos comentarios en general sobre si la velocidad, sobre si la eficacia, sobre si lo que está haciendo es suficiente, ¿no? Y da la impresión, según lo que dicen las personas y algunos abogados y algunos políticos, que no es suficiente, que la velocidad con la que está trabajando no es la que debería tener. Tú estás en el campo del derecho penal. ¿Qué opinas del trabajo de la Fiscalía en este momento? Mira, antes de llegar al caso puntual, en general te digo, el Estado y sus diversas instituciones no están preparadas para luchar contra la criminalidad actual. No están preparadas, o sea, no tienen presupuesto, no tienen recursos, no tienen especialización. ¿No tienen? No lo tienen, ¿ya? Y te lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿qué fiscalía se tiene? ¿Qué tipo de fiscales se tiene? Por eso que estamos perdiendo esta batalla. La batalla contra la corrupción la estamos perdiendo. Contra el lavado de activos la perdemos. La trata de personas la perdemos. La organización criminal la perdemos. Y esto lo digo porque he estado dentro del Estado y los esfuerzos que se hacen desde el Estado para luchar contra el crimen son esfuerzos muchas veces aislados. No hay un sistema estructurado. Ahora sí aterrizo en el caso puntual de Lavajato y Odebrecht. Hay un pleito actual entre Fiscalía y Procuraduría. El procurador anticorrupción, Amado Enco, está reclamando de por qué no le permiten tener acceso a la información de la investigación. ¿Deberían? Deberían, sin duda, porque ellos son parte agraviada. Cosa que no debiera hacer la Procuraduría, ¿qué cosa sería? Develar la información hacia afuera. Pero el procurador tiene perfectamente el derecho de conocer qué información hay ahí. ¿Para qué? Para contribuir al esclarecimiento de los hechos. ¿Qué puede hacer el procurador hoy en día? Puede investigar, analizar los procesos de licitación, las contrataciones donde ha estado involucrado Odebrecht y donde hay irregularidades, los procesos de selección donde ha intervenido, las concesiones. Y esa información analizada por la Procuraduría con personal especializado tendría que ser remitida luego a la Fiscalía. ¿Ayudaría a la Fiscalía? Claro, porque la Fiscalía sola no va a conocer, no va a tener tiempo, por el tema de plazos, de conocer toda esta información. ¿No tendrá, digamos, sospechas, no tendrá una suspicacia, no tendrá una desconfianza la Fiscalía sobre el Procurador? ¿Es posible eso? Tú haces referencia a un enfrentamiento, a una diferencia que tú, con tu experiencia, estás identificando. Más que por ese lado, yo creo que es un tema de celo profesional. Lamentablemente, desde fuera yo lo veo así, ¿no? Como que Fiscalía no quiere soltar información para que no le quemen la primicia, ¿no? No quiere que otra entidad sea la que informe nombres, la que informe acciones, la que diga que está pidiendo tal cosa. Imagino que va por ahí, pero ese criterio es un criterio errado, porque termina perjudicando la investigación. Estos acuerdos que está suscribiendo la Fiscalía con la empresa Odebrecht o con otras empresas investigadas en el caso Lavajato, tienen ese carácter estratégico de ser reservadas. Entonces el público se pregunta, ¿qué estarán negociando ahí?
He estado buscando base legal para ver si la Fiscalía tiene algún marco normativo que le permita negociar, no reparación civil, sino parece que multa con la persona jurídica. Lo he estado buscando y no lo he encontrado. O sea, yo lo que entiendo en esto que la Fiscalía llama preacuerdos o negociaciones, entiendo que son tratativas de colaboración eficaz. Eso es lo que yo entiendo. Es decir, los directivos de las empresas aquí en el Perú se están sentando, están diciendo nosotros hemos participado, se han cometido delitos y vamos a brindar información diversa, pero a cambio solicitamos que nos reduzcan la pena, vamos a pagar tanto, etcétera. Entiendo que va por allí. O sea, no son acuerdos al estilo de Estados Unidos, donde la justicia norteamericana llega a un acuerdo con Odebrecht como empresa, no como directivos de la empresa. Aquí en el Perú lo que debe estar haciéndose es acuerdos con los directivos de la empresa. ¿Ya? Entonces, esa información, ¿es correcto que la Fiscalía no la comparta con absolutamente nadie? Sí. ¿Por qué? Porque ya entramos en procedimientos de colaboración eficaz y hay que proteger al colaborador eficaz, hay que proteger la información. Ni al procurador. Hay que corroborar. Te comento un caso puntual. En el caso Ancash, donde nosotros participamos, nosotros como Procuraduría accedíamos a los procedimientos de colaboración eficaz, peleándonos con el fiscal. Hubo un problema y tremendo. ¿Pero por qué? Gracias a qué nosotros participábamos, porque los aspirantes a colaboradores acudían primero a nosotros. Primero acudían a nosotros, no acudían a la Fiscalía. ¿Por qué? Recordemos todos los cuestionamientos que había contra Ramos Heredia, el fiscal de la Nación al que destituyeron y demás. Entonces, los colaboradores no tenían confianza en la Fiscalía, acudían a nosotros y nosotros los derivábamos con el fiscal. Y entonces, como ya nosotros habíamos tenido conocimiento de la información, de quién era el colaborador, no quedaba otra opción que participemos. No obstante, normativamente no se contempla eso. O sea, la norma no contempla que en el procedimiento de colaboración eficaz esté presente el procurador. En estos casos, entiendo, la Fiscalía ha captado colaboradores y obviamente no quiere compartir esa información ni siquiera con el procurador, ¿no? Nos envía una pregunta Arturo Reyes, siempre seguidor de este programa. Dice, ¿Procuraduría no podrá presentar una habeas data ante el Tribunal Constitucional por la información que no le facilite el Ministerio Público? ¿Eso no procede? No es viable porque no es información pública hoy. Es información protegida por secreto. El procedimiento de colaboración eficaz tiene que ser reservado. Tan es así que ni siquiera se comunica a los investigados ni a sus abogados defensores. Se tiene primero que corroborar esa versión para luego recién darla a conocer. Julio Caballero es un poco más, no sé, a ver, la pregunta es así, ¿no? ¿Y qué pasa si hace al revés? ¿No es cierto? Los capturas a todos, allanas todo y sueltas a los que no tengan culpa con una indemnización. Quiebras marco constitucional. No puedes detener para investigar. Tienes que investigar para poder conseguir elementos y detener. Bueno, y ahí entra el asunto que queríamos también tocar acá, que es digamos, lo que viene ocurriendo con el caso del expresidente Alejandro Toledo. El caso Ecoteva tiene 4 años en la Fiscalía. Y entonces pasa el tiempo, hemos asistido los peruanos a ver un desfile de inversiones hechas a través de esta empresa. Y en fin, no vamos a recordar otra vez la historia. Pero la congresista Beteta ha pedido hace algunos días una prisión preventiva contra el expresidente Toledo. Esto tiene una pertinencia, es impertinente procesalmente, vulnera el debido proceso, sería contraproducente en el proceso y en todo caso, desde tu perspectiva, Cristian, ¿en qué se encuentra ese caso? Sí. Conozco algunos detalles del caso. ¿Por qué? A raíz justamente de la intervención de la Procuraduría Anticorrupción y algunos datos que por ahí se compartieron para lavado de activos. Lo primero que tengo que decir es que esa investigación ha sido mal llevada. Y hay que tener mucho cuidado por la Fiscalía, que es la encargada. Prueba de ello, ¿qué cosa es? Que como en 2 ocasiones les devolvieron su denuncia. El juez le dijo, oye, te devuelvo tu denuncia porque está mal planteada, está mal hecha. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas que tenemos allí, en ese caso puntual de lavado? El delito fuente. No se ha sustentado adecuadamente de dónde habría provenido todo el dinero que ha participado en esas transacciones sin duda sospechosas. Las transacciones sin duda son sospechosas. Pero ¿y cuál sería el origen? La Fiscalía en ese proceso no ha sustentado adecuadamente ese origen. Y por ello es que el proceso va así. Ahora,
Ese caso ya está en proceso de judicializado. ¿Se puede solicitar ya en un proceso judicial la prisión preventiva? Sí se puede. Lo que hay que ver en este caso puntual es si en el proceso contra Alejandro Toledo y demás personas por Ecoteva hay prueba suficiente que sustente el delito, hay prognosis de pena y peligro procesal. Si no hay eso, falta alguno de ellos, no se puede pedir la prisión preventiva. Y como te estoy señalando, en este caso, yo el primer elemento lo cuestionaría. La imputación por lavado se basa en ¿qué? En las transacciones irregulares, sin duda que sí. Lo último que hemos conocido de esos pagos hechos al señor Maiman a través de la empresa, creo que era Camargo Correa u otras, ¿no es ya una vinculación más precisa? ¿Ya no es una pista que ya termina siendo una evidencia más concreta? Mientras no haya un dato incriminador respecto a ello, que sustente ello en el proceso Ecoteva, ojo, ese es el dato que está en los medios, por último. En los medios, Ya. y creo que en la investigación en el caso Odebrecht, pero Ya. en el caso Ecoteva, creo Ya. que esa información ni siquiera está. Ya, o sea, Lo segundo es que no hay elementos que sustenten fehacientemente ello en el otro proceso y por tanto difícilmente que se pueda usar. Ya, ahí viene el problema que señalabas, Cristian. No hay capacidad en la Fiscalía, no hay presupuestos en la Fiscalía, no hay, digamos, un equipo de investigadores profesionales que garanticen justamente la persecución del delito. Es complejo el tema, es difícil. Hay una carencia en general. Sí. Y entonces saltamos al caso de Ollanta Humala en Heredia. ¿Qué va a pasar ahí? Porque tenemos una agenda que decide una cosa, hay como 10 investigaciones fiscales, estamos en lo mismo. O sea, da la impresión que no estamos preparados en el caso del señor Toledo, en el gobierno del señor García, en el gobierno del señor Humala. No estamos preparados para poder manejar investigaciones de esta dimensión. Sistemáticamente, como sistema no estamos preparados y en relación a especializaciones no estamos preparados, en relación a capacidad de abordar materialmente las investigaciones tampoco estamos preparados. Date cuenta tú, cuando estalló el tema Ancash, se formaron un sinnúmero de comisiones de investigación, reforzamiento de Procuraduría, reforzamiento de Fiscalía, etc. Caso Orellana, reforzamiento al lavado de activos, las Fiscalías de Crimen Organizado. Surge este caso. ¿Y qué es lo que hace el Ejecutivo? Señores, vamos a habilitar presupuesto para la Fiscalía, para el Ministerio de Justicia, para que armen equipos. Bajo ese esquema, lo que se está diciendo es, señores, o sea, antes de esto no teníamos buenos equipos, no teníamos especializados. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿hay riesgos en estos procesos? Sí. El caso Ancash, están por vencerse las prisiones preventivas ya. Han pasado 3 años sin que se esclarezca eso. Y con justicia, esos procesados van a salir en libertad. Bueno, entonces la impresión que puede dejar tus comentarios es que podríamos terminar en nada. Los casos más emblemáticos de los últimos tiempos, basta con revisar en qué han quedado, ¿no? Caso narcoindultos, chiquititos, cayeron con penas pequeñas. Los altos, nada. Caso Petroaudios, absueltos todos. Solo por mencionar algunos casos, ¿eh? Y lamentablemente mi perspectiva a futuro es que si no tenemos esfuerzos personales aquí reales y políticos, veo muy poco aporte político realmente en esto, estas investigaciones terminarán en nada, ¿no? Nos pregunta Regina Sono, ¿por qué únicamente han capturado funcionarios ligados al gobierno apista? Deja muchas dudas. Bueno, ¿será una coincidencia o tampoco en la justicia hay coincidencias o hay que sospechar y tener un poco de malicia? A ver, pensando de buena fe, yo diría es porque la Fiscalía ha identificado esas obras con claridad en atención a la información del extranjero, en atención a la información que Odebrecht ha brindado actualmente y por ello han procedido en esos casos puntuales. Lo importante es que se vienen más datos, se vienen más nombres, van a salir más nombres y sin duda estoy seguro que va a involucrar a los últimos 3 gobiernos, ¿no? Ahora, hemos tenido esta situación que comentamos hace un momento con respecto de las chapas de las puertas de la oficina de la Comisión Lava Jato en el Congreso. Parece algo tan extraño. Y tenemos la tragedia del juez Teori Zavascki, que muere en Brasil en un accidente sumamente sospechoso. Bueno, ¿qué es lo que eso te deja como mensaje? Tú has sido procurador, has investigado mafias, has investigado poderes de corrupción enormes. Sí.
un agente especializado en tratamiento de casos de organización criminal, corrupción, lavado de activos, crimen organizado, tiene muy claro que cuando afronta este tipo de casos, al estar frente a organización no solo estás ante gente organizada para cometer el delito, no, sino que estás ante gente organizada, estructurada, jerarquizada, que va a cometer un delito, varios delitos, pero además se prepara para poder repeler, rechazar a los investigadores, para no dejar huella, no dejar testigos, eliminar colaboradores, eliminar investigadores, desacreditarlos. El caso Orellana es un ejemplo de eso. Entonces, los investigadores en este caso no tienen que pecar de inocentes. O sea, yo no admito que, por ejemplo, en esta oficina en el Congreso sea simplemente una puerta con una llavecita, ¿no? De 3 golpes. Una buena patada y rompes la puerta. O sea, eso no se puede permitir, ¿no? Lo del juez brasilero, sí, desconozco cuáles son los datos, digamos, que ahí generan sospecha. La sola muerte ya genera sospecha, ¿no es cierto? No obstante, en ese caso puntual, sin duda, la afectación al proceso se va a sentir, porque entiendo que él, como ministro de la Corte Suprema, era el encargado de legalizar las declaraciones que habían dado en la investigación. Entonces, hasta que se designe otro y que el otro reinicie todo el trabajo que había desarrollado, sin duda va a haber una dilación ahí en la investigación. No obstante, tendría que ser materia de investigación esa muerte. Nos pregunta Jorge del Castillo C., no es Jorge del Castillo Gálvez, sino otro Jorge del Castillo, nos pregunta, ¿es factible que Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la República, o alguien en nombre del Estado, contrate o convoque a abogados o estudios extranjeros especializados para complementar la lucha anticorrupción? ¿Esto se puede dar? No. ¿No lo permite el sistema jurídico? A través del Ejecutivo, no. A través del Ejecutivo, no. Pero cada institución, por ejemplo, el Ministerio Público, puede contratar una consultoría a efectos de que absuelva ciertas dudas de determinado equipo de fiscales, sí. O sea, no puedo contratar abogados del extranjero para que se sienten con el fiscal e investiguen, porque estaría usurpando funciones, ¿no? El único que puede investigar es el fiscal. Pero puedo tener un equipo de consultores externos que ante cualquier duda del fiscal puedan absolverla con informes técnicos, sin duda que sí. Ya, pero es una decisión política, es una decisión que tiene que ser compartida, institucional. Necesitas fondos. Sí, pero necesitas una decisión política para hacerlo, no solamente institucional. Necesitas que alguien te diga, vamos a hacerlo, vamos a ayudarte, vamos a generarle las condiciones para que esto se pueda dar. La cabeza de cada entidad, ¿no? O sea, el ministro de Justicia, en el caso de las Procuradurías, y en el caso del Ministerio Público, el fiscal de la Nación. Para ir terminando, Cristian, yo quisiera preguntarte, tú has sido procurador anticorrupción durante muchos años, ahora estás dedicado a la actividad privada. ¿Crees que la Procuraduría en este momento, en esta condición, en este caso de la mega corrupción de las empresas ordinarias, está, no sé si lo ves a la altura, pero va a poder lograr su objetivo? Como está conformada actualmente, difícil. Difícil, o sea, actualmente la Procuraduría tiene más de 30.000 casos y tienen algo de 200 abogados. O sea, ya con los casos comunes y corrientes ya se sobrepasó su capacidad. Que ahora llega este caso tremendo, el más grande de los últimos tiempos, a sus manos, difícil que puedan abordarlo con eficacia. Entonces, aquí yo coincido con las declaraciones últimas que dio, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, que señaló que se tiene que proceder a inmovilizar cuentas, se tiene que proceder a plantear embargos, a desarrollar incautaciones, porque es el momento clave en el que hay que asegurar. No vamos a esperar meses para recién hacer esos pedidos. ¿Quién tiene que hacer esos pedidos? Como el fiscal ahorita es el dueño de la investigación, el procurador tiene que acudir primero al fiscal. Y el fiscal es el que tiene que, con esa información, ese pedido, acudir al juez. Ese es el recorrido que se tiene que hacer. ¿Nos queda esperar? Nos queda esperar que haya funcionarios a la altura de esto y de verdad que salgan y denuncien las irregularidades. Si el fiscal no me quiere hacer caso a mi pedido de embargo, a mi pedido de incautación, tengo que salir a denunciarlo, tengo que tener carácter para eso. Muy bien. Gracias, Cristian. Muy amable por tus declaraciones. Gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial muy breve y regresamos con Enrique Bernales para conversar sobre los ascensos militares durante el gobierno de Ollanta Humala. Después de una pausa comercial, estamos con ustedes nuevamente. Permiso.